Y así, lo que comenzó como un debate más terminó convirtiéndose en un episodio que ya está dando de qué hablar en todo el país. El choque en tribuna dejó algo claro: en la política actual, cada palabra pesa y cada error se paga en tiempo real. Para muchos, lo ocurrido no fue solo un intercambio acalorado, sino una muestra de cómo una estrategia mal ejecutada puede venirse abajo en cuestión de minutos. Mientras unos lograron imponer el ritmo y dominar la narrativa, otros quedaron atrapados en un momento que rápidamente se volvió viral. Las redes ya hicieron lo suyo, el vídeo circula, las reacciones crecen y el debate se traslada ahora a la opinión pública. Porque hoy, más que nunca, no basta con subir a tribuna, hay que saber sostener el escenario. Tiene la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, hasta por 5 minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley General de Víctimas, de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, del Código Penal Federal, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de protección a personas víctimas de desaparición forzada, suscritas por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, vicecoordinadora. Gracias, presidenta. Lamento interrumpir el pleito de lo mal que se gobierna en los estados morenistas, pero bueno, vamos a las propuestas. Compañeras y compañeros, imaginen que todo el Estadio Azteca, hoy ya conocido como Estadio Banorte, se encuentra completamente lleno. Más de 80,000 personas, una multitud que estremece. Ahora, imaginen que todas esas personas desaparecen. Aún así, esa cifra es menor que la cantidad en los registros oficiales de desaparecidos en México. Y pese a eso, el gobierno lo minimiza. Tan solo en los sexenios de Morena han desaparecido más de 72,000 mexicanas y mexicanos, casi el total de personas con el que se llena el estadio. Y la respuesta del oficialismo, la de siempre: minimizar, desacreditar a quien señala, culpar al pasado. Las de hoy son cifras escandalosas, más aún cuando existen señalamientos serios que cuestionan la consistencia y confiabilidad de los datos oficiales. Y eso, por sí solo, ya constituye otra tragedia. Ni siquiera sabemos con certeza la dimensión real del horror. Estamos frente a una crisis humanitaria, una crisis provocada por quienes todavía se atreven a decirse humanistas, pero que han fallado en lo más básico: proteger la vida. Por eso, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ha encendido todas las alertas y ha activado el mecanismo más grave en desapariciones forzadas. El mundo ya entendió la magnitud del problema. ¿El gobierno mexicano? No. Aquí tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha renunciado a su papel, una institución que debería estar del lado de las víctimas, pero que ha optado por proteger al poder, una comisión que niega la realidad como si con negarla la desapareciera, y que aparte se contradice, porque fíjense ustedes, el 18 de abril de 2023, esa misma comisión, la de piedra, pidió a este Congreso tipificar las desapariciones forzadas como delito de lesa humanidad. Hoy, cuando el mismo planteamiento proviene del ámbito internacional, se indignan, se ofenden, retroceden. Pero mientras aquí se incomodan por el señalamiento internacional, allá afuera las madres siguen buscando, sin protección, sin recurso, sin Estado. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué se molestan? ¿Por qué rechazan la ayuda internacional?
Lo que propone el Comité de las Naciones Unidas no es intervención, es respaldo, cooperación técnica, apoyo financiero, asistencia forense, investigación seria, protección a víctimas y buscadores. ¿Por qué la resistencia? Solo hay una explicación posible: porque no quieren romper el pacto, porque han decidido colocarse del lado de la omisión, de la negligencia y en demasiados casos de la complicidad. Mientras el oficialismo se incomoda con la verdad, evita confrontarse con quienes hoy dominan territorios, vidas y destinos y prefieren cerrar los ojos ante el crimen, el PAN no. El PAN asumimos nuestra responsabilidad. En Acción Nacional hemos actuado. Tras el hallazgo del rancho Izaguirre, ese campo de concentración que debiese darnos vergüenza a todas y todos, solicitamos una comisión especial para analizar el caso de desapariciones. Después fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que aquí se ha querido ocultar y señalamos incluso algo inaceptable. En los últimos años se dejaron de ejercer más de 1,000 millones de pesos destinados a la búsqueda de personas. Entiéndase esto, no solo no se le destina el recurso necesario a las personas que buscan a sus seres queridos, incluso se deja de ejercer lo ya presupuestado. Y hoy insistimos en que debemos actuar. Por eso nuestro coordinador Elías Licha pidió en la Jucopo que este poder no fuera omiso, que nos reuniéramos con el comité para conocer a fondo los detalles, y hoy proponemos reconocer la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Proponemos un fondo permanente de reparación del daño, protección real para familias y buscadoras, acceso efectivo a las investigaciones, fortalecimiento institucional con recursos suficientes. Es decir, proponemos que el Estado enfrente la crisis y no se hagan los locos. Proponemos que hoy por hoy se hagan responsables de lo que está sucediendo en México, porque si no, les seguiremos llamando por su nombre: narcomorenos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Diputada, túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos. Muchas gracias, Presidenta, y con la venia de la Asamblea. Antes de entrar en el tema de la iniciativa, creo que es válido decir que me da un poco de ternurita que vengan aquí los panistas a subir temas sobre las personas desaparecidas, que es un tema que además tengo cercano a la vida y al corazón, pero se les olvida decir que justo en este informe de la Comisión Especial de Personas Desaparecidas, pues se aclara que este problema de personas desaparecidas empezó en el 2006 con la guerra contra el narco, supuesta guerra contra el narco que inició Felipe Calderón, y se les olvida decir también que están enunciados ahí de manera estatal algunos estados, entre ellos Chihuahua, gobernado por el Partido de Acción Nacional. Así que no hay que venir acá a desgarrarse las vestiduras de un problema que ustedes crearon. Además, presentaré iniciativa que tiene que ver con la salida de empresas maquiladoras de México, que es un problema que se presentó en Ciudad Juárez, de donde yo soy diputada. El año pasado, la salida estrepitosa de una maquiladora denominada First Brand Group, donde afectó además a otras 5 empresas más. De la noche a la mañana, el año pasado, se quedaron sin empleo 5,000 personas en una ciudad que el 60% del trabajo depende de las maquiladoras Ciudad Juárez, donde además por muchos años fue el corredor maquilador más importante de América Latina, con 300 empresas trabajando al unísono en esta ciudad. En Ciudad Juárez se han quedado ya a consecuencia de este cierre de esta empresa casi
casi 10,000 personas, y en la afectación que ha tenido en todo el país la industria maquiladora, se han perdido cerca de 65,000 empleos en todo el país, pero específicamente en Ciudad Juárez, siendo Chihuahua la entidad más afectada en el tema del empleo. Pero ¿por qué es característico este cierre de esta empresa? Porque se fueron de la noche a la mañana. Porque de un día para otro, las personas que laboraban en esta empresa maquiladora simplemente ya no encontraron nada al día siguiente que llegaron a trabajar. Los trabajadores no tienen ninguna garantía, ninguna, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni el gobierno del estado, ni absolutamente nada puede darles una respuesta, porque la entrada de maquiladoras, como una forma que sobre todo inauguró el priismo desde 1965 y que lo presentaron como la gran panacea, pero que ha presentado... Tiene la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, hasta por 5 minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley General de Víctimas, de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, del Código Penal Federal,